Hola a todos. Hola. Bienvenidos otro domingo más. Queremos saludarlos. ¿Y los saludamos? Sí. La verdad es que acabo de descubrir yo que saludar es muy divertido, la verdad, ¿no? Sí. Es que estamos viendo ¿cómo se llama eso? Como el inicio, la apertura. Sí, creo que sí. Algo así como la apertura de las Olimpiadas y la gente saludó mucho. Gabriela no sabía que había un desfile de los países. Ah, sí, yo no sabía eso. Y yo la pensaba verdad es que era como que las cosas, no sé, o sea, como el show, la cosa, y luego Tremendo como que show. perdían la antorcha y ya pero fue. todos saludaban y se sentía, sentí que saludar es tan divertido. Pero Así que vamos a era saludar. muy gracioso porque la gente como que de Japón y tal saludaba Como así más como, recto, sí. saludaban así como, sabes que uno como que saluda y sabe como que mueve acá la muñeca, ¿no? Entonces saludaban así como que, o sea, como que movían, era como que todo está así como tipo Barbie. Entonces así tipo, Dependiendo del país saludan también diferente. Exacto. Me parece divertido. Ah, y también aplauden diferente. Me pareció, mira, sí. es raro, se ve raro, pero cuando uno aplaude, saben que aplaudes, sobre todo cuando aplaudes fuerte, te da como cosquilleo en las palmas. Después de que llevas mucho tiempo Sí, aplaudiendo. pero ellos aplaudían así. Aplaudían así. Así como con las manos. Con las manos así como abiertas, con las exacto. manos abiertas. Y la verdad es que acá. es como cuando te das golpecitos en una parte de la pierna que te relaja el músculo más bien. Se ve raro, pero es mucho más cómodo. Sí, exacto. Entonces, Así señores, que ya saben cómo aplaudir y saludar. saludan así. Pero es que, miren, tienen que tener la técnica bien. Mueven desde la parte del codo, o sea, como que no la muñeca, sino toda desde el codo hasta la punta de sus dedos. Y hacen así. Hacen así cual Miss Venezuela, pero al mismo tiempo cual Barbie. Es una mezcla de Barbie y Venezuela. Y bueno, como siempre les decimos, saluden en el chat. Saluden en los comentarios si están en diferido. Exacto, y los estaremos saludando. Y saluden en sus casas. Exacto. Y aplaudan. También. Muy divertido. Y bueno, hoy tenemos una, ¿cómo se llama? Un anuncio, una cosa muy especial. Y esa cosa es que vamos a tener un experimento. Y obviamente, supongo, espero y aspiro que nosotros les estuvimos recordando en las redes sociales que hoy había experimento y diciéndoles los materiales y todo el rollo, pero como siempre les vamos a decir los materiales acá porque nosotros somos gente decente, así que si no tienen los materiales, pues ahorita los van a poder. ¿Qué tiene de decente eso? Tiene de decente que si por ejemplo viene alguien que, no sé, ponte tú que se encontraron en la transmisión y decidieron enviarle y dicen como, quiero hacer el experimento. Entonces somos gente decente porque no, obviamente que no vamos a hacer que nos sigan en nuestro Instagram, que nos busquen en el Instagram para poder entonces hacer el experimento, ¿sabes? No, se lo decimos. No. Y el experimento de hoy, los materiales que vamos a necesitar, para el experimento de los materiales que vamos a necesitar son un globo, alguna superficie lisa como un mantel de plástico o una mesa de cerámica o con vidrio, agua, jabón líquido o lavaplatos, algún envase pequeño donde puedas mezclar el agua y el jabón, un pitillo y algún suéter o camisa de lana o algodón. Exacto. Y además, Nos hemos tardado burda. A ver, Gabriela. Además, hoy tenemos una, ¿cómo se llama? Un anuncio, Cosas importantes que decir. una cosa importante. Cosas importantes. Varias cosas cosas ¿Por qué, Gabriela? ¿Por qué? decirles. ¿Qué domingo es hoy? Porque sucede, resulta y acontece Ajá. Esas que- tres cosas, en ese orden de ideas. que que hoy es el primer domingo de agosto y además 1 de agosto. Entonces, siendo así, hay una cuestión que En ocurre este mes. que mes es es muy muy especial. importante, muy especial para cada uno de nosotros. Y ustedes Entonces, tienen, a partir de ahora, bueno, a partir de que 5 empecemos a segundos, sí, contar claro. la cuenta regresiva, 5 segundos para decir para poder en el chat en el chat o en los Así que comentarios también. Lo corran puedes a decir escribir. en los comentarios si lo estás viendo en Exacto. diferido. Lista. Y vas a saber si tu respuesta es correcta o no, viendo lo que nosotros vamos a decir después. Por suerte hay un reloj de fondo porque así podemos contar los segundos bien. Ah, sí. Lista, ok. Gabriela. Ajá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sigue el conteo! ¡Feliz año nuevo! Ok. Y se prende la antorcha. Entonces, ya tuvieron
5 segundos para comentar. Esperemos que tengan dedos rápidos. Y ahora les vamos a decir qué es lo importante. Igual no fueron 5 segundos porque se lo estamos diciendo desde hace rato. Exacto. En este momento, en este mes. Es que el 9 de agosto. Exactamente. Tenemos nuestro agosto. primer aniversario como iglesia. Exacto, o sea, hace un año desde la primera transmisión que hicimos. Porque nosotros comenzamos el 9 de agosto del año pasado. Pero yo iba a decir online. Ok. Yo pensaba que iba a decir que cumplimos el año porque empezamos. Eso tiene mucho sentido. También comenzamos un 9 de agosto y por eso, pues el 9 de agosto. Y por eso es un año. Dejen, por supuesto, en el chat. Gabriela dice que porque en un calendario que ya tenía en su primer teléfono había... Yo quería explicarlo, no seas chimba. Es que yo se lo expliqué a ella y ahora ella quiere robarme mis ideas, no, yo mis trato de ser más palabras. concisa. No. Ajá. Ella y yo tuvimos hace tiempo unos teléfonos que eran iguales, eran como unos Nokia así chiquitos. Sí, y tenían como unos calendarios, o sea, obviamente como todos los teléfonos tenían un calendario. En el calendario tú podías como poner obviamente eventos y tal, y tú podías todo como muy que que poner si era un cumpleaños, un evento, un recordatorio, un aniversario, en fin, etcétera. Y cada una de esas cosas tenía como un icono. Y el del aniversario era como una rosa. Entonces yo siempre relaciono los aniversarios con rosas. Y por esa razón tienen dos opciones. Poner rosas en los comentarios, o un emoji confeti, de rosa o ambas cosas. O un emoji de Así confeti. que dejen sus rosas y confetis. Exacto, por este aniversario. en los comentarios. Porque hoy oficialmente, en este instante, deberíamos haber traído la tira como de la inauguración de las cosas, ¿te acuerdas? Bueno, pero ya no está, por eso vamos a pedirle, vamos a poner nuestro voto de fe en la gente, a pesar de que esto es muy difícil para nosotros. ¿Cómo se llama? En edición, en postproducción. Para que, ya que no tenemos una cinta, hagan algo muy importante, Pongan una tarea confeti. trascendental. Trascendental. Porque si no, vamos a vernos como unas ridículas. Pongan confeti. Y vamos a ver, vamos a decir... Es que esto ha sido, no lo decimos todavía. Se inaugura confeti, el mes de aniversario. No. Mes de aniversario. ¡Mes de aniversario! Pero confeti suena muy confeti. Vamos a decir, mes de aniversario, confeti. Okay, vamos a decir por nuestro mes de aniversario y decimos confeti. ¡Ay, eso me gusta! Ok. Y ustedes también díganlo en sus casas. Díganlo en sus casas. ¿Qué te pasa con la gente hoy? Es que si hablo muy rápido se me lengua la traba. Se me traba la lengua. Ok, postproducción, por favor. Ok, cuando digamos confeti es que ponen el confeti, no listo. cuando estemos diciendo mes de aniversario. Así okay. que, por nuestro... Por dos, tres. ¿Cómo es? Por nuestro mes de aniversario. Ok, listo. Confeti, simplemente. Ok. 1, pero hacemos 1, 2, 3 y luego por nuestro mes de aniversario confeti. Ok. 1, 2, 3. Por nuestro mes de aniversario, confeti. En este momento debería estar cayendo confeti alrededor nuestro. Exactamente. Y en este momento debería haber dejado de caer confeti. Y bueno, ahora más que nunca, estén pendientes de las redes sociales y tienen que asistir a las antesalas porque tenemos cosas chéveres preparadas. Exactamente. ¿Verdad? Recuerden Y que... si tú sirves en la iglesia, también tú tienes cosas chéveres preparadas. Y si no lo haces, deberías. Exactamente. ¿Okay? Y como último anuncio, antes ya va, espérate. Dijiste que nos siguieran en las redes sociales, pero ¿cómo nos siguen, Patricia? Claro. Ajá. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Iglesia Oasis CCS, Correcto. excepto en YouTube, que nos encuentran como Iglesia Oasis simplemente. O sea, se llama Iglesia Oasis, pero en realidad pueden poner Iglesia CCS y sale. También. No. O bueno, no sé si sale, pero Sí. Sí. Bueno, sé que si Búsquenlo ponen en todas partes Iglesia como Oasis Iglesia en CCS. línea, le sale más rápido. Pero en bueno, todas partes como el Iglesia correo, el Instagram, todas las redes sociales que podamos tener. Si no te sale, si buscas Iglesia las que Oasis hemos CCS, acumulado. entonces es porque no tenemos esa red social. Exactamente. Entonces, como último anuncio, antes de pasar al experimento, rápidamente vamos a decirles algo muy importante. Otra cosa muy importante, muy que también es muy emocionada. Sí, Que dijimos primero También lo es muy anterior, emocionante. porque esto... ¿Qué? Dice que también es muy emocionante. Esto también es muy emocionante. Muy emocionante. Y dijimos primero lo anterior porque esto tiene que ver con lo anterior. Exacto.
Así que pueden pensar y tratar de adivinarlo antes, pero en este momento no le vamos a dar tiempo para que lo hagan porque ya tenemos mucho tiempo hablando, ¿ok? El anuncio importante es que, como dijimos, el 9 de agosto es nuestro aniversario. Exacto. El 9 de agosto cae lunes. Los aniversarios son como cumpleaños. Entonces, tú, por ejemplo, tú no celebras tu cumpleaños antes de que cumplas años. Exacto. Entonces no lo podemos celebrar como el domingo 8 porque sería extraño, porque cumplimos el 9. Entonces, siempre lo que hace es que si tú cumples en semana, lo celebras el fin de semana, o por lo menos la mayoría de las veces, a menos que cumplas en vacaciones. Y por eso el 15, ¿correcto? Exacto, por eso el 15, que cae domingo 15 de agosto, exactamente, estoy 100% segura, pero Patricia lo está buscando por si acaso no estamos 100% segura. El 15 de agosto vamos a tener, ¿ya? ¿Sí es el 15? No. ¿No es el 15? Ah, no, esto es julio. Agosto, no, claro, sí, es el 15, ¿viste? Tú el 15 cae jueves. No. El 15 de agosto vamos a tener nuestra... ¿De este año? Nuestra primera reunión presencial. De este año por nuestro aniversario. Y ojalá podamos seguir teniendo reuniones presenciales más seguido. Exactamente. Entonces, estás invitado, puedes invitar a la gente que quieras. Tú. Y ¿dónde es esta reunión presencial? Esta reunión presencial es en El Celar. En Altamira. Exacto. Tendrías que haber dicho en de nuevo y seguir diciendo en. Ok, bueno, vamos a empezar de nuevo. Okay. En El Celar. En Altamira. En la sala 2. En los asientos de la Bueno, si no sabes dónde queda El Celar o lo que sea, lo puedes buscar en internet. O también supongo que vamos a estar haciendo publicaciones en nuestras redes sociales muy importantes, donde les explicaremos mejor dónde es, no sé, whatever, en fin, ahí veremos. Pero estén pendientes de las redes sociales porque ahí van a estar recibiendo más información al respecto. Obviamente el próximo domingo también, si tenemos más información, se las estaremos diciendo. Y ahora bueno, sí, yo no el próximo domingo, antes de, como no tenemos la reunión presencial y ese domingo, justamente el domingo antes de nuestra aniversario, también van a estar bien especial. Exacto, así que no se lo pueden perder. Exacto. No se pueden perder ningún domingo, ninguna realidad de este mes. En realidad nunca deberían perderse. Sí, pero porque de este mes es menos imperdible que imperdible. ¿Qué son los domingos? La reunión en la que primero estamos juntos como iglesia, como esta comunidad. Exacto. Y dos, que es un día especial. Aunque tú estás todos los días con el Señor, este día especial lo apartamos para el Señor. Así que tú no deberías perderte ningún domingo. Exacto. Para tu información. Pero todos los domingos son como una cita con el Señor. Tú te perderías una cita a la que te invitan, ¿no, verdad? Entonces, asiste todos los domingos. ¿Tú vas a dejar a Dios plantado? No, ¿verdad? Entonces asiste. Exactamente. Y ahora sí, a dormir. Es una canción. Ay, me sonó mucho a eso. Sí. ¿Y ahora sí que? ¿Pasamos ¿Al qué? ¿Al experimento? Sí. Ok, bueno. Ahora sí. Y ahora pasamos al experimento. Pasamos al experimento. ¿Alguna vez te ha pasado que tocas alguna superficie o rozas con otra persona y sientes como electricidad o un pellizco? Eso se llama electroestática. Y en nuestro experimento de hoy vamos a utilizar la electroestática para hacer algo muy divertido. Para comenzar, vamos a agarrar nuestro globo y vamos a inflarlo. Luego vamos a tomar nuestra camisa o suéter o short que sea de lana para frotarlo, solamente rozándolo un poco, y que nuestro globo tome electroestática. Si no tienes una camisa o un suéter de algodón o no estás seguro de si el material que tienes te sirve, puedes pensar en las cosas que generalmente cuando sacas de la lavadora tienen electroestática, o cuando le pasas secador o roza con otra cosa tiene electroestática, y probablemente ese material te va a servir. De todas formas, lo que puedes hacer es rozar el globo con la superficie, con tu camisa o tu pantalón, y acercarlo a tu brazo, a tu cabello. Si sientes que jala los pelitos, entonces tu globo ya está cargado de electroestática. Ahora vamos a agarrar nuestro envase y vamos a echar algo de agua y también algo de jabón líquido o lavaplatos. La cantidad depende un poco de tu jabón o tu lavaplatos, si es más espeso o menos espeso. Lo que puedes hacer es echar un poco de agua, echar unas gotitas
de tu jabón, meter uno de tus dedos y si lo frotas contra el otro y lo sientes jabonoso, entonces ya debe ser suficiente. Ahora vas a tomar un poco de tu mezcla y la vas a esparcir un poquito sobre tu superficie y regarla. Y luego con tu pitillo vas a hacer una burbuja sobre tu superficie. Quizás no tienes un pitillo, pero si tienes alguna herramienta para hacer burbujas, tal vez las que te dan en los juguetes o alguna otra cosa que te sirve para hacer burbujas. Lo importante es que puedas hacer tu burbuja sobre la superficie. Ahora vas a tomar tu globo y lo vas a acercar a tu burbuja. Tienes que ponerlo más o menos cerca y vamos a ir viendo cómo nuestra burbuja es atraída por el globo. Recuerda mover tu globo mientras la burbuja se acerque para que no tropiecen y estalle la burbuja. Siempre estamos rodeados de personas, en el colegio o en la casa o en tu edificio o vecindario, en el trabajo, y muchas veces es fácil imitarlos y ser atraídos por las cosas que ellos hacen. Pero la Biblia nos dice, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Somos nosotros los que tenemos que influir en las demás cosas, pero un globo no puede atraer una burbuja por sí solo. Si tú tomas tu globo sin haber sido cargado de electrostática y lo acercas a la burbuja, no va a pasar nada. Por eso tenemos que acercarnos a Dios y recibir de sus dones, recibir de su carácter, de su espíritu, ser transformados por Él para ser personas que atraigamos a otros al Señor. Esa es la enseñanza de hoy, así que recuerda ponerla en práctica. ¿Tú estás siendo influenciado por ellos o tú estás influyendo en ellos? Volvimos. Estuvo muy genial el experimento. Exactamente. Y todo lo que ocurrió fue muy impresionante. Exacto. Y bueno, Patricia, ¿no tienes algo que decir? No sé, tengo algo que decir. Sí. Yo soy la que dice eso, fíjense. Recuerden el mensaje o la enseñanza de este experimento y sobre todo que no sea algo que solamente escucharon, en este caso también vieron. Exacto. Sino que intenten ponerlo en práctica en sus vidas. Exacto, durante la semana, durante el tiempo que tengan vida. ¿Y ahora sí? Exacto. Y ahora, en la pata. Exacto, ahora vamos a pasar a la oración y luego a la prédica, así que como prestaron atención al mensaje del experimento, también presten atención en la oración, obviamente, adoren al Señor, y en la prédica. Y vamos a contar, porque vamos a comenzar la oración. Exacto. ¿A la cuenta de? No tenés cachalandrados en su casa, señores. Adoren a Dios, no vengas con tu cuerpo yuca. ¿Y qué? Así, bueno. 1, 2, 3. Sigue el conteo. Bienvenidos un domingo más. Vamos a tener un tiempo de adorar todos juntos al Señor. Recuerda que tienes la letra aquí abajo y bueno, podemos cantar todos juntos. No sé qué palabras decir.
que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó. Aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono un pesebre llegó. Como hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecado.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestra Iglesia Oasis. Es una gran bendición para mí poder estar nuevamente con ustedes. El Señor les bendiga grandemente a todos los que están viendo esta transmisión en vivo y los que van a verla más adelante, de acuerdo a la voluntad de Dios, en diferido. Vamos a orar para que sea nuestro Señor Jesucristo enseñándonos, para que sea nuestro Señor Jesucristo dando conforme a esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros en este día. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Dios. Estamos muy agradecidos de este día porque tú nos regalas la vida, porque tú nos regalas tu amor y tu misericordia se manifiesta en esta hora, Señor. Porque tú nos enseñas. Te pedimos que nos instruyas, que tú nos hables a través de tu palabra y que me uses como un canal, como un instrumento de justicia en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos dé conforme a la necesidad que tenemos cada uno en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bienvenidos, como les decía, a todos. Voy a estar compartiendo un mensaje que está en Isaías 29, del 13 al 16, y en Mateo 15, del 1 al 20. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional y el título de la prédica de hoy es ¿Cuán lejos está tu corazón de Dios? Y es como una interrogante, lo voy a repetir para que desde ya reflexiones allí donde estás. ¿Cuán lejos está tu corazón de Dios? No sé si te has hecho esta pregunta alguna vez. Voy a estar compartiendo sobre la base de esta interrogante en los textos que le citaba. Vamos a leer allí Isaías 29, del 13 al 16. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra en el verso 13, el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de los sabios y se fumará la inteligencia de sus inteligentes. Hay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Mateo 15, del 1 al 20, miren lo que dice. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley
que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y el verso 3 dice: Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En este caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y el verso 7 dice: hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Le respondió: déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Verso 15 dice: explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Qué interesante cuando leemos estos dos textos. Y una acotación que quiero hacerles es que Isaías, hijo de Amós, ejerció su actividad profética en Judea desde el año que murió el rey Usías. Estamos hablando del año 738 a.C., hasta probablemente los albores del siglo VII, ¿no? Estamos hablando de 700 años más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Y en este texto, en todo Isaías, ¿no? Isaías condena con dureza los pecados y la infidelidad del pueblo, ¿no? Sobre todo el hecho de que el pueblo adoraba, el pueblo llevaba sus ofrendas, pero en la práctica eran injustos, cometían injusticia con los pobres, con los huérfanos, con las viudas. Y no solamente que cometían injusticia y también llevaban sus ofrendas, sino que incluso cometían asesinatos, ¿no? Y tenían sus manos llenas de sangre, digámoslo así. Y en este sentido, cuando se lleva la ofrenda de esta manera, cuando pretendemos adorar de esta manera, esto se convierte en un ritual insincero, vacío de contenido, y lo que expresó Jesús con la palabra hipocresía, ¿no? Eran unos verdaderos hipócritas, y esto es lo que de alguna manera condenaba Isaías, de alguna manera denunciaba, y Dios lo usó como un intermediario para reprender al pueblo. La palabra que refiere Jesús en Mateo, que la leímos, Mateo 15, del 8 al 9, fue pronunciada por Isaías aproximadamente, como les comentaba, unos 700 años antes. Pero lo interesante es que la connotación, el fundamento del reclamo era exactamente el mismo. Por eso señala, y lo voy a leer en los versos 7 al 9 de Mateo 15, señala lo siguiente: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y la palabra en vano significa inútilmente o sin necesidad, ¿no? ¿Será que en este momento somos también hipócritas? Yo les hacía la pregunta, que es el título de esta prédica al inicio. ¿Cuán lejos está nuestro corazón de Dios? ¿Qué estamos haciendo en la práctica? Nuestras enseñanzas de la palabra son reglas humanas, son mandamientos humanos. Lo que enseñamos y lo que recibimos de otros como enseñanza, ¿será que son reglas humanas? ¿Te has preguntado eso? ¿Son mandamientos humanos o verdaderamente están apegadas a lo que dice la palabra de Dios? Y quiero comentarles con respecto a esto, que a la pregunta de algunos fariseos y maestros de la ley en Mateo 15, el verso 2, y la pregunta que le hicieron a Jesús fue: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Y es interesante que utilizan la palabra tradición. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Qué interesante esta pregunta que le hacen los fariseos a Jesús, los fariseos y los maestros de la ley. Pero la respuesta de Jesús, miren la respuesta de Jesús en el verso 3. Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y esto es importantísimo. Jesús le dice: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y aquí hace un contraste de lo que dice la palabra y lo que estaban enseñando ellos, que tenía que ver con la tradición. Pero también algo importante acá es que él señala que quebrantan. Estamos hablando de alguna manera que dejan sin efecto. Estamos hablando de alguna manera que anulan, y lo que están anulando no era cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Tradición significa doctrinas, ritos, costumbres que se mantienen de generación en generación, ¿no? En el verso 4, fíjense lo que continúa señalando Jesús. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Qué importante esto que señala Jesús. Qué impactante incluso, ¿no? Él le da un ejemplo práctico. Miren lo que ustedes están haciendo en la práctica. Dios les indica o nos indica a través de su palabra que debemos honrar a nuestros padres, a nuestra madre, y ellos, por causa de una tradición con algunos fines que sería interesante analizar, hicieron anularon la palabra y transformaron ese mandamiento de Dios en algo que era provechoso para ellos, para tener, digámoslo así, mayores ingresos en el templo, y de alguna manera dejando desasistidos a los padres, a las madres, de parte de, digámoslo así, de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos, ¿no? Y esto es un ejemplo práctico que nosotros incluso tenemos que pensar en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos practicando? ¿Estamos practicando reglas? ¿Estamos practicando ritos humanos? ¿O estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Qué estamos enseñando? También pudiéramos preguntarnos. ¿Lo que estamos enseñando es congruente? ¿Es lo que está en la palabra de Dios? ¿O lo que estamos enseñando puede catalogarse como ritos, como reglas humanas?
si nosotros estamos haciendo esto, entramos dentro de esa categoría que dijo Jesús. Somos unos hipócritas. Y no solamente eso, ¿no? Sino que algo más grave, estaríamos entrando en esa categoría que señala Jesús de aquellos que invalidan la palabra a consecuencia de darle más preponderancia, más importancia a las reglas, a los ritos, a lo que pudiéramos considerar, ¿no?, que es más importante, ¿no? Y yo les comentaba que antes que Dios es justo y que exige justicia de parte de quienes le tributan adoración. Y aquí la justicia se refiere a la obediencia a la palabra, ¿no? Y en su verdadero espíritu, ¿no? Y no en la obediencia a los mandamientos o reglas humanas. Cuando nosotros pensamos en esto, me viene a la mente lo que compartíamos el domingo pasado del Sermón del Monte, ¿no? Y es interesante que en el Sermón del Monte Jesús dice, oíste que fue dicho. Yo aquí colocaría entre paréntesis, oíste que fue dicho, mandamientos o reglas humanas, ¿no? Oíste que fue dicho. Pero yo os digo, y aquí yo colocaría entre paréntesis, el verdadero espíritu de la ley. La revelación de su palabra, pero a través de su espíritu. La justicia está vinculada al hecho de vivir en el espíritu y no en la carne, ¿no? Y es interesante esto. Vamos a leer allí un texto que nos refiere esto de vivir en el espíritu y no en la carne y lo que significa de una manera clara. Vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 23. Verso 16 dice, así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y esto es importante acá lo que voy a leer. 2 puntos, dice, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el verso 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene tales cosas. Y es interesante lo que señala acá este texto en Gálatas 5, 16, 23, el contraste en lo que implica vivir en el Espíritu y el contraste que implica vivir en la carne y seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y esto, cuando vemos esta lista acá, seguramente tú puedes decir, bueno, pero yo no practico estas cosas, ¿no? Pero aquí hay una lista bien amplia que estoy totalmente seguro que cuando comenzamos a leerla, algunas cosas nos hacen clic, ¿no? Nos retumban en la mente y es que nosotros pudiéramos estar incurriendo en algunas de ellas, ¿no? Y el hecho de acercarnos, cuán lejos está tu corazón de Dios, tiene que ver precisamente con esto, en un sentido práctico, ¿no? Porque ese estar cerca de nuestro corazón de Dios implica el hecho de poder vivir en el Espíritu y lo que tiene como consecuencia. Acá leíamos que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿no? Cuando eso se refleja en la práctica, cuando vivimos en el Espíritu y no en la carne, salen obras de bien del corazón, ¿no? Y eso se refleja y eso se ve y lo pueden ver los demás. Eso no es algo que se puede
ocultar. Cuando tú haces el bien, cuando tú actúas de manera correcta, y lo comentábamos el domingo pasado, ¿no? Cuando tú no tienes deseos de venganza, cuando tú amas a tu enemigo, eso son cosas que se ven, ¿no? Y yo conversaba con mi esposa en estos días acerca de cómo es esto en la práctica, ¿no? Yo no sé si tú llevas la contabilidad de esto o si de alguna manera te has puesto a reflexionar, a analizar la conducta que tú tienes en la vida real, pues, en la vida cotidiana. ¿Qué sucede cuando te hacen algo malo, digámoslo así, algo que te afecta? ¿Cuál es tu reacción natural? La primera reacción. ¿Bendices a aquellos que te hicieron ese mal? ¿O en tu corazón, tu mente, inmediatamente lo que hay un deseo de que Dios lo destruya? Yo no sé si tú has pensado en esto, ¿no? Y incluso le comentaba algo que es muy común en nosotros, ¿no? Cuando tenemos problemas, cuando por alguna razón nos sucede algo, en muchas ocasiones la manera natural de reaccionar nuestra es mentir, ¿no? Yo no sé, y me gustaría que lo pudieras evaluar y lo pudieras meditar esta semana, o incluso hoy domingo, a partir de que termine esta transmisión. Yo te invito a que tú comiences a reflexionar cómo tú estás reaccionando en la primera, digámoslo así, de manera, ¿cómo te puedo decir? ¿Cuál es tu primera reacción ante los hechos que ocurren en tu vida, ¿no? Si tu reacción natural, esa primera reacción, está relacionada con lo que nos dice Dios en su palabra, eso es un indicador de que tu corazón está más cercano a Él. Pero cuando tu reacción natural ante las situaciones de la vida, por ejemplo, ante un daño que te hagan, es maldecir, desear el mal, la destrucción, si eso es lo cotidiano, si te ocurrieran, por ejemplo, 5 situaciones de esta naturaleza y en las 5 ocasiones siempre tú deseas en tu corazón vengarte, maldecir, lo que te toma a ti es la molestia, la ira. Si eso es lo que naturalmente ocurre en tu vida, entonces eso es un indicador de que estás viviendo de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque Jesús nos señala en su palabra ante un hecho que le comentaban los fariseos acerca de los discípulos por el incumplimiento de un mandato humano, ¿no? Le señalaban que lo estaban haciendo mal, que cómo era posible que no lo hicieran. Pero realmente en la práctica ellos estaban invalidando el mandamiento de Dios, ¿no? Pero ellos en su corazón pensaban que lo estaban haciendo bien. Y esto es algo bien, bien interesante, ¿no? Cuando tú en la práctica aparentemente te puedes acercar a Dios porque eres una persona que ora, porque eres una persona que lee la Biblia, porque eres una persona que va a la iglesia, pero en la vida cotidiana, lo que tú expresas, lo que ven los demás, no tiene nada que ver con eso, entonces está ocurriendo algo. Y lo que está ocurriendo es que eres una persona hipócrita. Porque lo que se supone que deberías reflejar, que está vinculado con el vivir en el Espíritu, no lo estás reflejando. Por mucho que se pueda orar, por mucho que se pueda leer la palabra, por mucho que se pueda ir a la iglesia, si no reflejamos los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, entonces nosotros definitivamente, nuestro corazón está lejos de Dios. Y es lo que decía Jesús, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Voy a leer un texto que nos habla un poquito de esto, ¿no? De lo que hay en el corazón. Lucas 6:45 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien.
Y esto tiene que ver con los frutos del Espíritu. Esto tiene que ver con vivir en el Espíritu. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Y eso tiene que ver con el resultado práctico de la naturaleza pecaminosa, el resultado práctico de vivir en la carne, ¿no? Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a salir. Yo no sé si ustedes han escuchado, no sé si es un dicho, que, bueno, se te salió la clase. No sé si han escuchado esa expresión. Eso de se te salió la clase es la reacción natural ante las situaciones de la vida, ¿no? Y esa reacción natural precisamente es de lo que hay en el corazón, ¿no? Cuando Jesús le pone este ejemplo a los fariseos, a los maestros de la ley y a las personas que lo estaban escuchando allí, que lo que contamina no es lo que entra en la boca y por lo tanto no, el hecho de lavarte las manos no iba a evitar que te contaminaras desde el punto de vista espiritual. Esto es muy importante aclararlo. Sino lo que salía del corazón. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros estamos viviendo en el Espíritu, quien vive a través de nosotros es el Espíritu Santo, es Jesús. Y nosotros de alguna manera estamos menguando para que crezca el Señor. Como dice su palabra, ¿no? Es necesario que menguemos para que crezca Jesús. Y voy a leer aquí en Romanos 7, que nos dice un poco acerca de cómo podremos vivir en el Espíritu, por el hecho de que si morimos, y podremos vivir en el Espíritu si morimos a la ley, mediante el sacrificio de Jesús, mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Y esto es bien, bien importante, ¿no? Voy a leer acá en Romanos 7, en el verso 4 dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Desde este momento daremos frutos para Dios. Es interesante, ¿no? Desde el momento en que morimos, mediante el sacrificio de Jesús, mediante el cuerpo crucificado de Cristo, en ese momento pertenecemos a Jesús, pertenecemos al que fue levantado de los muertos. Y el verso 5 dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Pero ahora, y es interesante lo que dice el verso 6, pero ahora, al morir a los que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. Y la conclusión de esto es bien importante: a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Nosotros, la única manera de poder estar cerca de Dios, la única manera de que nuestro corazón esté cerca de Dios, la única manera de que no seamos hipócritas o caigamos en esa posición de ser hipócritas, que solamente honremos a Dios de labios, pero en la práctica, con nuestros hechos, nos alejemos de Dios y en ese sentido nuestro corazón esté lejos de Dios, la única manera es, como dice aquí la palabra, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. A través del poder que nos da el Espíritu es la única forma que nosotros tenemos de poder verdaderamente acercarnos a Dios. ¿Cuán lejos está tu corazón de Dios? Les preguntaba yo al principio, ¿no? ¿Cómo estás andando tú en la vida diaria? Y yo quiero hacerte algunas preguntas prácticas para que puedas reflexionar y puedas entender esto que nos está hablando el Señor en tu vida. Cuando la palabra dice:
honra a tu padre y a tu madre, como les refería Jesús a los fariseos. Nosotros realmente estamos honrando a nuestros padres. Estamos pendientes de ellos, en las capacidades que tenemos en la actualidad. Estamos pendientes de ver por sus necesidades. De acuerdo a los recursos que tú tienes, los estás ayudando. Estás pendiente de cómo están, de si están alegres, si están tristes, si están comiendo, si están enfermos o no. Estás pendiente de su vida espiritual, de sus necesidades espirituales. Estás pendiente de mostrarles el amor que se merecen. ¿Estás pendiente de estas cosas o no? Si lo estás haciendo así, entonces estás honrándolo. Pero si no lo estás haciendo, la respuesta a este hecho es que no estás cumpliendo la palabra. Cuando la palabra dice que debemos tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú le estás gritando a tu esposa? ¿La maltratas? ¿O por el contrario, tú estás pendiente de sus necesidades? ¿Estás pendiente de mostrarle cariño, de mostrarle amor? ¿Estás pendiente incluso de darle un detalle, una rosa, por ejemplo? O una flor, o no sé, cualquier cosa que muestre ese cariño, ese amor que merece tu esposa. ¿Lo estás haciendo? ¿O por cualquier cosa le gritas? ¿O por cualquier cosa te molestas con ella? ¿O la avergüenzas? En la práctica, si nosotros estamos maltratando a nuestras esposas, nosotros tenemos un corazón que está alejándose de Dios, ¿saben? Y por el contrario también, en el caso de las mujeres con sus esposos, ¿están sujetándose a sus esposos? ¿O siempre le llevan la contraria? ¿Los irrespetan? ¿Cómo estamos andando con esto en la vida cotidiana? La palabra dice que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades. En lo individual y como nación, ¿cómo estamos con estas cosas? Qué importante es en este sentido, y no solamente con el caso de las autoridades, sino en el caso de nuestras esposas, en el caso mío con mi esposa. La palabra dice que debes tratar a tu esposa como vaso más frágil, pero no te lo condiciona. Dice la palabra que debes sujetarte, mujer, a tu marido, pero no te lo condiciona. ¿Qué es esto? O sea, no porque tu esposa sea la mejor esposa del mundo, o sea, la mujer más perfecta, entonces en ese caso yo voy a tratarla como vaso más frágil. No, la palabra no dice eso. La palabra me manda a que yo debo tratarla como vaso más frágil. Cuando yo lo hago así, lo hago en obediencia al Señor. Es una diferencia muy grande. Y no con respecto a lo que ella merece por sus acciones. Y igual el esposo, la esposa con el esposo cuando se sujeta, cuando lo respeta, cuando lo honra. No lo debe hacer a causa de la forma como él actúe, sino en obediencia al Señor. Y doy este ejemplo porque pudiéramos decir, bueno, pero yo me sujeto a una autoridad, si esa autoridad, una autoridad que me hace sentir bien, que es justa, no, porque la obediencia al mandato es el mandato del Señor. El Señor nos dice que nos sujetemos a ella. Ahora, si esa esposa no está haciendo las cosas bien, si ese esposo no está haciendo las cosas bien, si esa autoridad no está haciendo las cosas bien, el que juzga con justicia, que es el Señor, que es Dios, es el que tiene que accionar. Y lo veíamos el domingo pasado en el caso de la venganza. Dios no nos está diciendo que no busquemos la justicia y que la justicia sea mala, no. Nos está diciendo que la justicia la va a dar Él, Dios, y eso es lo que nosotros debemos buscar. Lo que nos estaba diciendo era que nosotros no debemos tomar la justicia por nuestras manos y vengarnos. Ese es otro asunto. Y yo quiero que entiendan esto, ¿no? El Señor nos está hablando, nos está diciendo que es necesario que nuestro corazón realmente no solamente lo honre con los labios, sino que lo honre en un sentido práctico, que realmente esa oración, esa lectura de la palabra sea para obedecer la palabra, para que tu vida refleje el espíritu de la palabra
y no una doctrina, una regla humana. Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que reflexionar al respecto. Y quiero leer allí para finalizar Gálatas 2:20. Miren lo que nos dice Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Qué interesante. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dios quiere esto. Dios quiere que ya no vivas tú, que ya no viva yo, sino que el que viva en nosotros sea Jesucristo. Y el que se muestre a los demás, y cuando digo a los demás, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los vecinos que están en esa comunidad donde tú estás, a las personas que trabajan contigo, a esos compañeros de trabajo, a la persona que va al lado tuyo cuando vas manejando cada mañana en la autopista o en la calle donde vayas, a ese motorizado que a veces nos hace sentir un poquito mal, ¿no? Que tú tengas la actitud de bendecirlo, como lo haría Jesús, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso que van a ver los demás, si efectivamente ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, si ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, lo que van a ver los demás es a Jesús. Y cuando nosotros podemos entender esto y comenzar a vivir una vida de esta manera, evidentemente los frutos del Espíritu van a salir de manera natural. Y va a haber una blanda respuesta que calma la ira. Va a haber una bendición en vez de una maldición. Va a haber un honrar a nuestros padres. Va a haber un tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Va a haber un sujetarse a tu esposo. Va a haber un tratar a tus hijos como dice la palabra, que no los irrites, pero sí dice que los debes corregir en amor, que los debes estorbar, que debes estar pendiente de enseñarles la palabra desde pequeños, ¿no? Para que, como dice la palabra, cuando sean viejos, no se aparten de ella. Tenemos una gran responsabilidad. Tal vez tú seas una persona que conoció al Señor ya, como digo yo, mayor o así como yo, pues que conocí a Jesús a los 20 años, no de niño. O tal vez lo estás conociendo ahora y hay un camino por recorrer, pero te tengo una buena noticia. El Señor dice en su palabra, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. El Señor quiere que nosotros seamos fieles. El Señor quiere que nosotros seamos justos cuando llevemos nuestras ofrendas ante Él, cuando la alabemos, cuando la adoremos. Y la manera de poder ser justos es obedeciendo su palabra. Pero la obediencia de la palabra no es algo que tú y yo podamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es algo como lo leíamos, que lo tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo. Yo voy a orar por ti, por todos los que nos están escuchando en esta hora, por todos los que están escuchando esta transmisión, por todos los hermanos de la iglesia Oasis. Yo sé que hay situaciones muy difíciles y en este momento algunos hermanos de la iglesia están pasando por situaciones difíciles. Tal vez tú que me estás escuchando allí estás pasando por situaciones difíciles. Pero te tengo una buena noticia. El Señor Jesús nos puede dar la victoria. Y no importa lo que estés viviendo en este momento. Él también nos puede dar su paz. Y si nosotros estamos dispuestos y le pedimos que efectivamente ya no vivamos nosotros, sino que viva Él en nosotros, va a haber una diferencia. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias. Porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz para que nosotros no recibiéramos el castigo que merecíamos, que era la muerte. Yo te pido en esta hora, Señor, que nuestro corazón esté cerca de ti. Te pido en esta hora, Señor, que nosotros no anulemos tu palabra, no anulemos el espíritu de la ley con nuestras doctrinas humanas, con nuestras reglas humanas, con nuestra manera de pensar, sino que estemos dispuestos
a pedirte que seas tú revelándote a nuestras vidas, danos revelación por medio de tu Espíritu Santo y permítenos obedecer tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tú eres. Señor, que ya no vivamos nosotros, sino que vivas tú en nosotros, vive tú, Cristo, en nosotros, en cada uno de los que me están escuchando, que te han conocido como Señor y Salvador, que ya no vivan ellos, sino que Cristo viva en cada uno de ellos, Señor. Y aún por aquellos que no te conocen, Señor, yo clamo a ti en esta hora, que les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que seas tú poniendo en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad y que puedan aceptar el sacrificio que tú hiciste en la cruz, que puedan desear parecerse a ti, Señor, que puedan desear obedecerte, Señor, que puedan creer en ti y como consecuencia, Señor, tú les salves, que como consecuencia tu Espíritu Santo more en ellos y también ellos tengan el poder para vivir en el Espíritu y no en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Clama a ti en esta hora, Señor, que nos perdones. Señor, nosotros no queremos anular tu palabra con nuestras reglas humanas. Perdónanos cuando hemos hecho esto, Señor. Oh, Señor, aparta de nuestra iglesia Oasis el hacer estas cosas, Señor, que en nuestros corazones no haya esto. Aléjalo de nosotros. Y en cada uno de los que nos están escuchando en esta hora, yo te pido que les ayudes, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Que haya en ellos el anhelo de parecerse más a ti, de que sus corazones estén cercanos a ti, no lejanos, Señor. Señor, que nosotros podamos honrarte con nuestros labios, pero también con nuestros corazones, que estén cerca de ti como consecuencia de la justicia por la obediencia a tu palabra, Señor. Te glorificamos y te exaltamos en esta hora, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Porque cuando escuchamos tu palabra, cuando tú nos hablas, Señor, entendemos que tu misericordia nos ha alcanzado. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Qué tremendo. Gracias al Señor por su palabra, por su misericordia. Que el Señor nos permita en esta semana que está comenzando, que incluso hoy mismo nosotros podamos poner en práctica su palabra. Hoy domingo, el resto de la semana, que el día lunes nos levantemos fortalecidos en el Señor, que nos levantemos con el deseo de mostrar los frutos del Espíritu como consecuencia de que Jesús vive en nosotros y ya no vivimos nosotros. Que allí en tu trabajo, cuando vayas hacia tu trabajo en la vía, hacia tu centro de estudio, en medio de esta pandemia que Dios está usando para procesarnos, que Dios está usando para afirmarnos, que nosotros podamos tomar en cuenta esta palabra y nosotros podamos mostrar esos frutos del Espíritu a todos los que están a nuestro alrededor y que podamos impactar la vida de otros, que el Señor sea glorificado. Les invito a que nos podamos conectar el martes en familia, en un grupo de enlace de los martes en familia que está abierto en nuestra iglesia para todos los que quieran participar, y también los jóvenes tienen una reunión los miércoles en grupo de enlace de los jóvenes. El miércoles los invito también. Si quieres conectarte con nosotros, puedes hacerlo a través de la página, a través del WhatsApp. Puedes conectarte con nosotros, puedes contactarnos y con gusto te incluiremos en alguno de estos grupos. Y por supuesto, nos vemos el próximo domingo. Con esto llegamos al final de esta transmisión. Agradecidos con cada uno de ustedes que están allí escuchando este mensaje del Señor, que están acompañándonos cada domingo. Yo les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal, que puedan revisar cada uno de estos mensajes que Dios nos ha estado dando. Ya prácticamente cumplimos, vamos a cumplir un año desde que comenzamos las transmisiones en nuestra iglesia. Así el Señor te bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que
donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llévame a la cruz, donde soy